bienvenidos a todos los que estáis aquí en la jornada, en la primera charla de primavera de este 2022. Bueno, esta jornada bueno, todas son importantes, evidentemente, pero esta es muy importante porque tenemos aquí a dos personas, vamos, que yo creo que han sido súper especiales y son súper especiales en la historia de nuestra patología y de nuestra enfermedad. El doctor García Sánchez es maestro de maestros. Es un médico conocido súper internacionalmente y es profesor de la Universidad Complutense, ha sido catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense, ahora es presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología y es miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Es el miembro representante de la oftalmología. Y ha sido maestro de maestros porque en los años 60 y 70, cuando nadie investigaba sobre glaucoma, cuando nadie o casi nadie, solo tangencialmente, se operaba de glaucoma a los niños, el doctor García Sánchez yo creo que nos dio una esperanza un poco a todos, ¿no? La verdad es que todas las investigaciones y todos los avances que hubo en España con respecto al glaucoma, de alguna manera se le deben a él. Yo creo que él ha sentado cátedra, y nunca mejor dicho, y pienso que tenerle hoy aquí es un honor absolutamente increíble, ¿no? Y por eso quería yo presentarles, porque yo le admiro muchísimo. Y creo que todos los que hemos pasado en esta enfermedad la estamos pasando, creo que ahora mismo tiene que ser objeto de nuestra admiración. Y la doctora Vinuesa, la doctora Josefa María Vinuesa, bueno, pues es profesora de la Universidad de Salamanca, bueno, ha sido, ¿no?, profesora de la Universidad de Salamanca de oftalmología y ha sido una muy relevante oftalmóloga también, porque de hecho ella y yo nos conocimos en un congreso, me parece que fue en Barcelona, y bueno, ella colaboró con nosotros en la ponencia de glaucoma en mujer y hicimos un documento electrónico que está en nuestra página web. Y la verdad es que es una señora, una señora catedrática estupenda, ¿no? Y en fin, que los dos son dignos de nuestra admiración. Me parece que hoy va a empezar las ponencias la doctora Vinuesa. Sí, Y correcto. bueno, pues nada, yo solamente quiero eso, plantearles nuestra admiración y desde luego nuestro reconocimiento tanto a la una como al doctor, ¿no? A la doctora como al doctor. Entonces, bueno, pues creo que podemos empezar y estamos muy contentos de tenerlos. Yo solo digo eso, que se lo agradezco infinitamente que hayan querido colaborar con nosotros, como siempre, desinteresadamente, y la verdad es que es un honor. Bueno, pues nada, bienvenidos y comiencen ustedes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que organizan estas jornadas de estas charlas de primavera, en especial a Delfina, y sobre todo le quiero agradecer las palabras tan bonitas que nos ha dedicado. Quiero también saludar a todas las personas que están conectadas en este momento y agradecerles que estén presentes en esta presentación que vamos a hacer esta tarde. Y sin más, paso ya a comenzar la presentación. Bueno, yo voy a hablar de glaucoma, de diagnóstico y de tipos de glaucoma. Empiezo definiendo lo que es el glaucoma. Pues como todos saben, es una neuropatía óptica progresiva. Esto significa que es una enfermedad que afecta al nervio óptico de una manera cada vez más grave y por tanto, es bilateral y es la primera causa de ceguera irreversible. Solo tenemos un consuelo y es que a veces esta enfermedad es asimétrica, es decir, un ojo está más afectado y el otro está menos, con lo cual, bueno, pues desde el punto de vista clínico podemos tener la tranquilidad que al menos salvamos un ojo. ¿Qué ocurre con la presión intraocular? Pues durante muchos años se pensó que la presión intraocular elevada
era el único factor que influía en el desarrollo del glaucoma. Pero desde hace ya unos años se sabe que la presión intraocular no es el único factor que interviene, sino que hay otros muchos factores y la presión intraocular es un factor de riesgo, de manera que en la clasificación de la Academia Americana ya se define el glaucoma como una neuropatía óptica multifactorial que de alguna manera está relacionada con la presión intraocular, que es el principal factor de riesgo. Sin embargo, a pesar de que hay un cambio en el concepto de lo que cómo influye la presión intraocular en el glaucoma, a pesar de este cambio seguimos utilizando la presión como un parámetro de sospecha y de control del glaucoma. De manera que los parámetros clásicos que seguimos utilizando como diagnóstico de glaucoma es la elevación de la presión intraocular, las alteraciones que aparecen en el campo visual y el daño que se puede demostrar en el nervio óptico a nivel de la papila y de la capa de fibras del nervio óptico. Esto es un esquema como si fuera un arco iris en donde se presenta lo que es la historia natural del glaucoma. Si comenzamos en la parte de la izquierda, partimos de la parte violeta, azul del arco iris, tenemos un ojo normal, pero que en un momento determinado empieza lo que se llama el proceso de apoptosis. Eso significa que es una muerte celular programada, es decir, las células ganglionares de la retina, sin que se conozca bien cuál es el mecanismo íntimo de por qué se produce, comienzan a morir. Y como el axón, es decir, la fibra nerviosa que continúa, que es lo que forma la capa de fibra nerviosa de la retina, también se va muriendo. De manera que ya tenemos una muerte de células y de nervios. Este cambio que va produciéndose en la retina por esta muerte celular y atrofia de las fibras, al principio no es detectable, pero progresivamente se va detectando con los alimentos de exploración que tenemos. Pero la enfermedad no se manifiesta, el enfermo no tiene ningún síntoma, es una fase asintomática. ¿Qué ocurre? Que estos cambios visuales van aumentando y se va manifestando en el campo visual, pero son todavía cambios muy sutiles que a veces no se detectan, de manera que llega un momento cuando ya llegamos a la fase casi amarilla roja del arco iris, que es donde empezamos ya a tener síntomas y a manifestarse la enfermedad como tal, hasta que desgraciadamente, si no ponemos remedio, llegamos a un momento que aparece la ceguera con un campo visual totalmente negro, como veis aquí, y una papila blanca por la atrofia de la fibra del nervio. De esta manera, si tenemos que hacer dos fases, tenemos una fase muy amplia, que es cuando la enfermedad se está desarrollando. Y esto es la pena, que en este proceso tan largo tenemos tiempo de poder hacer un diagnóstico, puesto que la fase ya en donde empieza la enfermedad de una manera, como si dijéramos en un terraplén ya hacia la ceguera, es muy cortita. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos que hacer, según hemos visto en este arco iris? Pues es mantener la función visual y la calidad de vida del paciente. Y la calidad de vida depende mucho de la fase en que esté el glaucoma cuando se diagnostica. No es lo mismo que diagnostiquemos a una persona en una fase precoz que hace una vida normal, conduce y hace todo lo que quiera, deporte, todo lo que quiera y está viendo aparentemente como una persona normal, que diagnostiquemos en una fase avanzada que ya hay unas limitaciones que no podemos evitar. Y también depende de la cantidad, el tiempo, cómo vaya progresando la enfermedad, que también lo podemos controlar. Por eso tenemos que una posibilidad es que teníamos que hacer el diagnóstico precoz, que es lo que debería ser siempre. En esa fase del arco iris, al principio, podíamos detectar la enfermedad. Entonces tendríamos que hacer un diagnóstico precoz. A veces lo que hacemos ya es un diagnóstico ya tardío cuando la enfermedad está muy desarrollada, como veríamos al final del arco iris. Pero si somos capaces de hacer un diagnóstico a tiempo, nos conformamos. ¿Pero cuál es el problema? Pues, como hemos visto, en muchos casos no se demuestra la existencia de una alteración funcional hasta que se ha producido el daño de un 40% de los axones de las células ganglionares de la retina. Esto es, se han muerto ya muchas células, hasta un 40% está descrito, cuando empezamos a poder sospechar de que hay un glaucoma. Y entonces, según esto,
tenemos que saber que hay un daño anatómico que es anterior al funcional, es decir, que ya existe la enfermedad desarrollándose y progresando antes que se pueda manifestar. ¿Y cuál es el problema? Pues que a veces no somos capaces de detectarlo. Si el enfermo no acude a la consulta y nosotros tampoco somos muy delicados, pues no detectamos esas pequeñas alteraciones que serían lo ideal que la detectáramos para hacer un diagnóstico precoz. Y esto explica que se diga, y es cierto, que el 50% de los glaucomas, si vamos por la calle, están sin diagnosticar. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? Pues lo primero es que cuando un enfermo, una persona va a la consulta, lo primero que hay que hacer es una anamnesis, es decir, hay que hacer indagar todos los procesos, todas las posibilidades que tiene una persona a lo largo de su vida, hacer una historia clínica, ver qué enfermedades generales, si es hipertenso, si es diabético, porque todo cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Si hay procesos oftalmológicos que justifiquen que pueda aparecer un determinado glaucoma o una progresión de una manera fija. La edad, es muy importante conocer la edad y atender a niños, a joven o a mayor, porque en cada periodo de edad el glaucoma en este caso se va a manifestar de una manera diferente y tenemos que conocer cómo lo podemos. También si la persona está embarazada, si es una mujer embarazada o si está en una... Las características refractivas son muy importantes porque, como veremos luego, hay condiciones miopes, hipermétropes y personas que llevan gafas porque tienen un defecto refractivo determinado, en donde también influye. Y el tratamiento general, que hay muchos pacientes que están en tratamiento, es importantísimo porque podemos tener hipertensión arterial y estar con un tratamiento antihipertensivo, diuréticos, beta bloqueantes, antidiabéticos para el corazón, corticoides, antidepresivos, para el colesterol. Es decir, que no os podéis imaginar la cantidad de medicamentos que las personas cuando son mayores pueden tomar. Y estos medicamentos que toman pueden desencadenar, agravar o alterar la evolución de un glaucoma que exista ya diagnosticado o sin diagnosticar. Bueno, pues ahora vamos a ver, todos los glaucomas, todo esto que estoy contando, ¿vale para todos los glaucomas? Pues evidentemente no. Hay muchos tipos de glaucoma. Yo aquí voy a hablar de los tipos más importantes. Por ejemplo, el glaucoma congénito es aquel que aparece en el momento del nacimiento en muchas ocasiones o unos meses después. No es frecuente, pero es un glaucoma que si no se coge a tiempo es muy grave y conduce a la ceguera de una manera irreversible. Luego tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que nos plantea realmente problemas y es en el que nos preocupamos más porque es el más difícil, es el que está más escondido, como si dijéramos, y nos es más difícil a veces de hacer el diagnóstico. Luego hay un glaucoma que plantea muchas dudas, que es el glaucoma de presión normal. Serían personas que tienen una enfermedad que podríamos decir unas alteraciones que son típicas de glaucoma o casi sospechosas de glaucoma, pero sin embargo en esas personas encontramos una presión ocular normal. Pues esto hay que tener mucho cuidado porque a veces es que no lo diagnosticamos bien. Decimos que tiene una presión normal, pero si hacemos una tonometría en diferentes horas del día, encontramos que hay una hora del día en que la presión está alta y eso nos confirmaría el glaucoma. Pero también hay momentos, hay veces que hay enfermos que hacemos que hay un falso diagnóstico porque hay enfermedades como tumores hipofisarios, hipotensión arterial, hemorragias, cirugía cardíaca, es decir, una serie de enfermedades generales que nos pueden enmascarar y hacer pensar que estamos frente a un glaucoma cuando es otra enfermedad. Y esto es muy importante, separar y tratar la enfermedad determinada. Luego tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado. Este lo podemos prevenir y casi lo podemos curar, porque en el glaucoma primario de ángulo cerrado, cuando aparece, cuando hacemos una exploración en lo que decíamos antes, que podemos mirar por biomicroscopía cómo está la cámara anterior y cuáles son las características del ojo, pues entonces podemos hacer una serie de una intervención quirúrgica, una ileotomía, podemos actuar con el láser y lo podemos evitar que aparezca una hipertensión ocular. Y si ya se
no le hemos diagnosticado el ángulo estrecho por donde tiene que salir el humor acuoso y tenemos ya un glaucoma agudo, también si lo cogemos a tiempo podemos curar. Luego hay un gran grupo de glaucomas secundarios, como son todos aquellos que la causa es una enfermedad ocular que lo está produciendo. Por ejemplo, el glaucoma pigmentario es una enfermedad en la cual el pigmento que está en el iris se suelta, se va hacia las zonas de desagüe del humor acuoso y la obstruye. Entonces hay un aumento de presión intraocular que luego ya genera toda una serie de alteraciones. El pseudofoliativo es otro glaucoma que también se deposita un material extraño en las zonas de evacuación del humor acuoso y también plantea problemas porque es un glaucoma que es muy agresivo. El glaucoma neovascular aparece en personas diabéticas y consiste en una afección neovascular que se produce sobre todo en la zona anterior del globo ocular y además impide que el humor acuoso se elimine y trae muchas consecuencias. Lo podemos prevenir tratando la retinopatía diabética, claro. Luego hay una serie de enfermedades que pueden producir un aumento de presión venosa epiescleral, es decir, de las venas que están sobre la superficie de la esclera, que es a donde va el humor acuoso desaguado. Luego, glaucomas inflamatorios por uveitis, por procesos inflamatorios de muchas naturalezas. También nos puede obstruir esos materiales extraños la zona de evacuación del humor acuoso. El cristalino es motivo también de muchos glaucomas, por una catarata, por una afaquia, por una lente intraocular que no esté bien, por muchos problemas puede ocurrir un glaucoma de causa cristaliniana. Por eso, haciendo unas exploraciones, como hemos dicho antes, podemos diagnosticarlo. Glaucoma maligno que ocurriría en una cirugía, en fin. Hay muchos más que no vamos a entrar ahora. Y luego está el glaucoma traumático, que es un glaucoma también un poco especial porque a veces el diagnóstico no es fácil. En algunas ocasiones, precozmente, puede aparecer un glaucoma que lo podemos enmascarar con las otras alteraciones que tenemos del traumatismo. Casi siempre es inflamatorio y tiene buen pronóstico porque casi siempre tratando la inflamación, el glaucoma puede mejorar o puede desaparecer. El más problemático es el tardío, es decir, aquel que aparece años después del traumatismo, porque el traumatismo supuso lesiones a nivel de las vías de evacuación, a nivel del ángulo, a nivel del segmento anterior del ojo, y esas lesiones progresivamente van haciendo que haya una alteración en la presión intraocular y entonces aparece un glaucoma tardío que, como no estamos pendientes y no nos damos cuenta, puede pasar desapercibido y nos puede llevar a la ceguera con una rapidez mayor de lo que pensamos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que hacemos nosotros cuando hacemos una biomicroscopía del segmento anterior, es decir, cuando miramos con los aparatos estos que tenemos, con la lámpara de hendidura, entonces podemos ver que aquí tenemos en un ángulo estrecho un orificio que es una iridotomía, aquí tenemos una serie de pequeños punteados que sería un glaucoma inflamatorio, esto sería un glaucoma pigmentario en donde es soltado el pigmento, aquí sería una catarata que está cerrando el ángulo, es decir, que todos estas alteraciones se pueden ver con toda facilidad y se pueden diagnosticar. Y estos son tres límites de diagnóstico tardío. Uno es un glaucoma congénito, fijaros, este es un niño con un glaucoma congénito, la córnea ya tiene todo con un edema, que es una situación un poco problemática para tratar. Este es otro glaucoma congénito que también está tardío, y esto es un glaucoma neovascular, como decía antes, que también es muy complejo. Bueno, y si hemos dicho que la presión elevada ya no es la única causa y que es una enfermedad multifactorial, entonces, ¿cuál es la causa del glaucoma? Pues hay muchos factores que cada día se van añadiendo, se van entendiendo y realmente dan lugar a un glaucoma que de una manera u otra empieza a evolucionar. Hemos dicho que la presión intraocular es el principal factor de riesgo para el desarrollo esto sigue siendo cierto. Y sobre todo las variaciones de la curva circadiana, es decir, de la curva de presión normal y la fluctuación de la piel se considera un factor de riesgo. Aquí tenemos una tonometría en una persona en donde la presión intraocular normal sería de 15,5 milímetros más o menos 2,5 y tenemos que tener una cifra por debajo de 21 milímetros de mercurio para considerarla normal.
tendría que ser simétrica en ambos ojos y tenemos que tener en cuenta las variaciones nitamerales, es decir, lo que comentaba antes, se supone en la mayoría de las personas que hay una cifra máxima de tensión que sería a las 6 de la mañana y una cifra mínima de tensión a las 6 de la tarde. Esto sería una curva de nitameral normal. Hay personas que cambian el día o la noche, pero siempre hay un cambio durante el día. La edad también es un factor de riesgo porque se sabe que el glaucoma aumenta con la edad, entre 3 y 8 veces superior en mayores de 70 años. La raza también es importante. Se sabe que en la raza negra el riesgo de padecer glaucoma es 3 veces mayor y la evolución es más grave. Los antecedentes familiares van referidos a padres y hermanos. Se sabe que hay una herencia poligénica, pero una penetrancia variable, es decir, hay unos factores que facilitan o frenan el desarrollo del glaucoma. Por eso tener unos antecedentes familiares no quiere decir que uno tenga un glaucoma, pero sí que puede tener unas posibilidades de padecerlo. La miopía también parece más prevalente para padecer glaucoma. Pero sobre todo la miopía hay que tener en cuenta porque el miope, sobre todo el miope elevado, de 12, 15, 20 dioptrías, puede tener defectos en el campo visual que pueden simular a los defectos que hay en el glaucoma, porque la papila y la capa de fibra nerviosa son más difíciles de valorar, y en estos casos el seguimiento del campo visual nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de que estamos con un ojo miope, con lesiones miópicas y no tenemos un glaucoma. La hipermetropía es lo que decía antes del ángulo estrecho, son ojos pequeñitos que pueden dar lugar a alteraciones y a un glaucoma de ángulo estrecho o un glaucoma agudo. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque ya decíamos antes que lo podemos prever. El espesor corneal central, esto sí que es importante, sobre todo lo tengo que aclarar un poquito porque a veces no queda claro. Es lo que cuando hacemos en la consulta una paquimetría, es decir, medimos lo que es el espesor corneal. El espesor corneal normal es entre 20 y 520 o 530 micras. Entonces, ¿qué ocurre? Que una córnea puede tener un espesor mayor de 600, 650 micras y entonces cuando tomamos la tensión nos da una cifra mayor, no nos da la cifra real, nos está dando una cifra mayor como consecuencia de que la córnea es más espesa. O al contrario, cuando el espesor corneal es más estrecho, que son 400, por ejemplo, 400 micras, tampoco la cifra tonométrica es la real y hay que valorar que estamos con una córnea muy fina. Pero sin embargo no hay tablas que nos digan la cifra exacta de tensión, pero sí que tenemos que tener en cuenta si la córnea es fina, si la córnea es gruesa. Si la córnea es fina hay un riesgo mayor que si la córnea es gruesa. También hay otras propiedades biomecánicas que también hay que tener en cuenta. Bueno, y estas enfermedades son importantes. Son enfermedades que pueden favorecer el desarrollo y la progresión del glaucoma. Y son principalmente las enfermedades cardiovasculares, que van a originar una alteración hemodinámica que influye en el daño del nervio óptico. Por ejemplo, la hipertensión arterial no controlada o mal controlada con el tratamiento puede producir crisis de hipotensión arterial nocturna que junto con bradicardia puede haber una disminución de la presión de perfusión ocular, es decir, de la presión de la sangre que tiene que irrigar al nervio óptico y del flujo sanguíneo ocular que tiene que llegar para que esté todo el nervio óptico bien irrigado. Y entonces esto es importante que lo conozcamos porque a veces los internistas quieren bajar la presión arterial a una cifra lo más baja posible, pero si hay un glaucoma sería muy difícil que con el ojo se pueda vascularizar bien con esta cifra tan baja de presión. Otras alteraciones del flujo sanguíneo ocular podrían considerarse como un factor de riesgo primario, pero el problema es que la causa primera que altera el flujo no se conoce bien todavía. Últimamente se le ha dado mucha importancia a la relación que existe entre la presión intraocular y la presión del líquido cefalorraquídeo, es decir, la presión intracraneal. Se ha sugerido que una disminución de la presión intracraneal podría tener el mismo efecto sobre el nervio óptico que el aumento de la presión intraocular. Entonces se dice que cuando la presión intracraneal es baja, el glaucoma progresaría, y cuando la presión intracraneal es alta, no progresaría.
Esto ya llevamos muchos años dándole vuelta y la verdad es que no está todavía muy claro. ¿Y por qué? Pues porque nosotros somos capaces de ver muy bien lo que es la papila, que es la cabeza del nervio óptico, que lo tenemos en este ejemplo. Pero claro, más hacia detrás de lo que es la papila, que lo que vemos sería esto, esta zona donde está la lámina cribosa, donde pasan las fibras del nervio óptico, eso es muy difícil de ver, es imposible de ver hoy por hoy. Entonces, todo lo que pasa aquí, es decir, si hay un aumento de presión intracraneal que nos está influyendo en esta lámina cribosa que puede bambolear para adentro o para afuera, y toda esta zona del nervio óptico, eso no lo conocemos. Es decir, es lo que se llamaría el lado oculto del nervio óptico. Por eso, de momento, solo tenemos el factor que es la presión intraocular para bajarla y para actuar sobre ella en caso de que tengamos. La diabetes es un factor de riesgo también, sobre todo el glaucoma neovascular, aunque hay datos contradictorios, pero el glaucoma neovascular sí que aparece en las personas que tienen una retinopatía diabética, por eso se puede evitar tratando la retinopatía diabética. Luego hay una relación entre migraña y glaucoma neumotenso. Las personas que padecen del síndrome de apnea obstructiva del sueño también pueden tener problemas con el glaucoma porque aumenta la presión intraocular. Incluso el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño también produce un aumento de la presión intratorácica que a través de las venas epidiastral que decíamos antes puede provocar un aumento de la presión intratorácica. Los traumatismos, como ya habíamos comentado, hay que tenerlos en cuenta como factores de riesgo. Luego se ha asociado también un factor de riesgo entre el glaucoma pseudofoliativo y el consumo de café, pero que no se ha demostrado en el glaucoma primario de ángulo abierto y se ha demostrado solo en el glaucoma pseudofoliativo, pero en las mujeres de raza negra. Por lo tanto, el café queda ahí de una manera, aunque estadísticamente parece ser que puede influir en la presión intraocular, pero queda ahí un poco en la duda. El consumo del tabaco no hay evidencia que se asocie. Las bebidas alcohólicas no solamente no son de riesgo, sino que podría beneficiar en un caso agudo de un glaucoma agudo, aunque un nervio óptico que está enfermo no conviene abusar del alcohol, claro. El topiramato es un medicamento que se utiliza para la epilepsia y para los trastornos de la personalidad, para las depresiones, para muchos usos. Puede ser un factor de riesgo para el glaucoma posiblemente. El consumo de frutas y vegetales sería bueno, sería un factor protector y esto se puede extender a todos aquellos medicamentos que mejoran toda la vitamina y todos los elementos que son para mejorar el riego sanguíneo. Los estrógenos, un factor protector, se ha propuesto la utilización en bajas dosis para la prevención del glaucoma, pero esto no es fácil de hacer. Las estatinas también podrían ser protectoras, hay factores y hay estudios que lo demuestran, pero tampoco es algo que podamos utilizarlo así sin pensar. Y el ejercicio físico siempre es bueno, esto es bueno para todos. Bueno, y ahora vienen las preguntas ya que tendríamos que hacer, aunque nos harían un enfermo que tiene glaucoma. O que nos podrían hacer unos familiares. ¿Cómo puedo saber si tengo o no glaucoma? Pues a esta pregunta podemos contestarle haciéndole todas las exploraciones que hemos comentado. Si vemos cómo está la presión intraocular, si hay daño en la capa de fibra del nervio óptico, si hay una excavación de la papila, si está afectado el campo visual, pues entonces podemos valorar en qué medida están afectados todos estos parámetros y podemos llegar a un diagnóstico lo antes posible. Y si tengo antecedentes familiares, pues entonces habría que hacer una consulta antes de los 40 años, hacer las exploraciones necesarias y hacer un seguimiento cada año o antes según los factores de riesgo y la edad que tenga el paciente. Y si no tengo antecedentes ni factores de riesgo, pues también hay que consultar al oftalmólogo hacia los 40 años. Siempre hay que hacer una consulta y yo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los 40 años, es fundamental y luego hacer revisiones en función de los factores de riesgo y de los antecedentes. Como en este caso, que se pueden hacer cada 2 o 3 años antes según la edad y las cifras de presión intraocular.
Y si una persona ve bien, ¿puede tener glaucoma? Esto sí que es importante, porque incluso esta persona que ve bien puede tener un glaucoma avanzado, porque el daño puede que no afecte a la visión central, como es característico del glaucoma, que la visión central es lo último que se pierde. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona que tiene un ojo en donde se han perdido todas las fibras del nervio óptico, el campo visual está todo perdido, pero sin embargo la zona central, este enfermo puede ir por la calle bien o puede creer que ve muy bien, aunque luego tropiece con lo que tiene alrededor, pero de momento vería bien. Esta sería un poco la representación gráfica de lo que puede suceder en una persona que tiene glaucoma, que puede pensar que ve bien, pero todas estas zonas que tienen limitadas en negro serían zonas ciegas. Luego hay que tener mucho cuidado con los glaucomas que decía al principio que son asimétricos, porque un ojo puede estar muy afectado y el otro poco afectado, pero hay un mecanismo cerebral que nos hace ver como si no tuviéramos esa pérdida de visión. Y algunos enfermos solamente se dan cuenta que han perdido un ojo cuando por una circunstancia especial se tapan un ojo o se tapan el otro, y al taparse uno y otro ven que con un ojo no ven. Esto no es raro, es bastante frecuente, porque el cerebro del paciente rellena la imagen, ocultando al paciente la pérdida de función visual. Parece ser que el mecanismo cerebral es un poco parecido a lo que ocurre con el miembro fantasma. Son personas que tienen a lo mejor una amputación de un brazo o de una pierna y presentan dolor en el brazo o en la pierna como consecuencia de que los mecanismos cerebrales dan la impresión de que todavía tienen el brazo o la pierna. Algo parecido. Bueno, y que no me quiero extender más, como mensaje final, pues yo les quería dar un mensaje de esperanza. Hoy por hoy, con los conocimientos que tenemos, el daño del nervio óptico es irreversible. Pero si seguimos las recomendaciones, si vamos haciendo las cosas que nos van aconsejando los especialistas, pues por lo menos no evitaremos tener un glaucoma, pero sí evitaremos la pérdida, mantendremos una función visual y controlaremos la enfermedad el resto de nuestra vida. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Delfina por la excelente presentación que nos ha hecho. Y ya sin más demora vamos a hablar un poquito de la conmemoración del Día Mundial de Glaucoma. Es para nosotros un honor el estar en esta primera sesión de la primavera y vamos a comenzar. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo tratar un glaucoma medicamento? Podemos pensar que esta pregunta no tiene lugar, pero no todos los glaucomas se tienen que tratar de la misma forma. Por eso vamos a empezar un poco a diferenciar qué es lo que podemos hacer. Lo primero que nos tenemos que asegurar, y eso es una cosa que puede extrañar un poco, es si realmente el paciente tiene glaucoma. Ya le han oído a la doctora Vinuesa que hay determinadas enfermedades que pueden simular un glaucoma, y si estamos perdiendo el tiempo haciendo un tratamiento a esa persona que no tiene un glaucoma, que tiene otra enfermedad, pues podemos estar haciéndole un flaco favor. Y a continuación tenemos que también otra pregunta, si de verdad en ese caso concreto está indicado el tratamiento médico. También hay otra cosa que tenemos que tener en consideración, el estado de la enfermedad y el pronóstico vital del paciente aconsejan ese tratamiento o no. Y luego depende, como decimos, el tipo de tratamiento muchas veces del campo visual, la papila, etc. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no solamente diagnosticar el glaucoma, sino incluso clasificar. Es decir, un diagnóstico correcto y temprano es muy importante para prevenir la progresión de la enfermedad, la progresión desafortunadamente que es hacia la ceguera. Y para conseguir una exactitud diagnóstica es preciso que nunca podemos empezar a tratar un tratamiento sin haber hecho un examen completo de todo lo que es necesario saber. El nervio óptico, la capa de fibras, las células ganglionares, el campo visual, la presión intraocular y la gonioscopia, que nos va a decir cómo está el ángulo. Es decir, todas esas exploraciones, todo ese tipo de exploraciones que en parte ya presentado perfectamente la doctora Vinuesa son muy importantes antes de decidirnos a hacer un tratamiento. Luego hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Todos los glaucomas son sensibles al tratamiento médico? Pues la respuesta también es negativa. No todos, no todos van a responder a un tratamiento médico.
Entre ellos el glaucoma congénito, que siempre tiene que ser quirúrgico. El glaucoma avanzado en una persona joven es muy peligroso perder el tiempo probando un tratamiento médico que no va a ser probablemente eficaz. Si el campo visual está alterado de tal manera que la visión de la zona central está muy próxima a perderse, es peligroso perder el tiempo intentando un tratamiento. El hipertenso ocular, en la situación contraria, es decir, el hipertenso ocular puede no tener un glaucoma y en algunas ocasiones nos hemos encontrado pacientes que llevan 18 años poniéndose un tratamiento de un glaucoma que no tiene. También tenemos que plantearnos el glaucoma inicial en el anciano. Es decir, si nosotros diagnosticamos un glaucoma en fase inicial en una persona de 90 años y sabemos que van a pasar 18 años hasta que tenga una alteración visual suficientemente importante como para impedir hacer vida normal, es lógico que no debemos perder el tiempo ni someter a un paciente que no va a necesitar un tratamiento porque se va a morir antes de los 18 años, el intentar hacer un tratamiento que le puede producir más efectos secundarios y más problemas que ventajas. También cuando estamos en un embarazo, un glaucoma muy inicial en un embarazo, se recomienda no comenzar el tratamiento hasta después del parto. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos pueden influir y producir malformaciones en el feto. Los glaucomas traumáticos en muchas ocasiones no responden al tratamiento médico. Tenemos que plantearnos si es posible o no es posible el hacer un tratamiento. Y el glaucoma neovascular, por supuesto, no tiene tratamiento médico. El tratamiento siempre va a depender del tratamiento de la propia diabetes y no del glaucoma. Y el glaucoma de ángulo estrecho, como luego hablaremos al hablar del láser, se debe tratar inmediatamente con láser y no perder el tiempo tampoco con un tratamiento médico que no va a ser importante. Por tanto, ya de entrada, antes de nuestra orientación terapéutica, debemos tener respuesta por lo menos a estas dos cuestiones. La primera, como decíamos, en este glaucoma que acabamos de descubrir, de diagnosticar, ¿está realmente indicado el tratamiento médico? Y la segunda pregunta es que en este mismo glaucoma, si está en el grupo de los que hipotéticamente son sensibles al tratamiento médico o ya de entrada sabemos que no van a ser sensibles. Si la respuesta a estas dos cuestiones es positiva, entonces sí tendremos que considerar que el tratamiento médico es el que vamos a hacer inicialmente en la mayoría de los pacientes. Pero también tenemos que ser conscientes de que el tratamiento médico tiene tres inconvenientes fundamentales. El primero y el más importante es que es un tratamiento para toda la vida y hay muchas personas que no son capaces de mantener un tratamiento durante toda la vida. Segundo, que muchos de los medicamentos pueden producir efectos secundarios, que por eso tenemos que tenerlos en consideración y estar pendientes de ellos. Y el tercero, que también es muy importante, y aquí influye sí el paciente, si no hacemos un seguimiento estricto, un cumplimiento estricto del tratamiento que nos han indicado, ese tratamiento va a ser ineficaz y luego no se le puede echar la culpa ni a los medicamentos ni a los médicos porque el paciente continúa progresando indefinidamente. Vamos a hablar un poco de la filosofía del tratamiento médico. El tratamiento médico es muy antiguo, se inicia en el siglo XIX. Hay medicamentos eficaces para controlar la presión intraocular desde 1876. No le voy a hacer perder el tiempo en explicarle qué medicamentos son esos. Pero probablemente los tratamientos que realmente fueron tolerados empiezan en 1978 con los betabloqueantes y siguen en el 93, 95 y 96 con otra serie de esos como los prostanoides, los inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica y los alfa-2 agonistas. Todos estos fármacos que subieron en esa época, es decir, en la década de los 90 del siglo XX, pues han traído como consecuencia una disminución de la cirugía de un 50%. Es decir, ahora tenemos muchísimos medicamentos para elegir, que hace 40 o 50 años no disponíamos de tantos. Luego hablaremos un poco de por qué se concentran las cosas siempre en unos periodos determinados. El progreso de la medicina se concentra en unos días, en unas fechas determinadas y el resto de los años no se progresa nada. Luego lo hablamos. Entonces nosotros con tantos fármacos en medio probablemente lo primero que tenemos es que buscar la forma de cuál es el fármaco que tenemos que utilizar.
Pero claro, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas que vemos aquí, el tipo de enfermedades generales y los tratamientos que están teniendo las personas y el tratamiento, las enfermedades que tienen locales en el ojo y que también están con un tratamiento determinado, porque esos van a condicionar favorable o negativamente el efecto del medicamento que nosotros hayamos seleccionado. Por lo tanto, aunque disponemos de muchos fármacos, inicialmente debemos de buscar cuál es el que teóricamente es el más adecuado para el paciente, pero eso no siempre es cierto, la teoría no siempre coincide con la práctica. La prescripción, como decimos, puede adaptarse a todos los tipos de los nuevos fármacos y a los nuevos vehículos, pero tampoco debemos renunciar alegremente a fármacos eficaces. Hay fármacos que llevan 40 años o 50 años en el mercado y son perfectamente eficaces en un paciente y no debemos cometer la torpeza como médico, es decir, como ha salido un medicamento nuevo que es buenísimo, se lo voy a poner. Les podría contar anécdotas de casos en donde el medicamento nuevo buenísimo, en un caso concreto determinado, no ha servido para nada y han tenido que volver al antiguo. Luego también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la patología general que tiene el enfermo, pues hay algunos fármacos que no se pueden utilizar. Para pacientes que tienen problemas cardíacos o respiratorios, pues muchos fármacos están prohibidos. Y también cuando han tenido determinadas enfermedades en el ojo, pues algunos fármacos pueden estar impedido utilizarlos. Y luego no olvidemos, como decíamos, que los fármacos pueden tener efectos adversos que en un paciente concreto determinado nos obligan a suspender su tratamiento. Y luego hay un concepto que probablemente es la base de muchos de los tratamientos médicos, que es lo que se llama la presión diana. ¿Y qué es la presión diana? Pues es la presión que nos permite asegurar que la enfermedad está controlada, es decir, que con esa presión que hemos alcanzado con la medicación, la enfermedad no va a progresar. Esto es aparentemente muy simple, pero en la práctica, desafortunadamente, no es tan simple. Tenemos algunas formas de intentar adaptarnos a las circunstancias. Entonces, dependiendo de la severidad del daño, de la esperanza de vida y de la presión que tiene el paciente en el momento del diagnóstico, nosotros nos podemos marcar unas cifras de presión. Es decir, tendríamos que tener un objetivo más alto, es decir, que nos tendríamos que conformar con la presión que bajase, por ejemplo, a 18 o a 19, cuando es un glaucoma incipiente, con una esperanza de vida corta, o que en el momento del diagnóstico tenía una presión ocular muy elevada. Por el contrario, tenemos que intentar que la presión baje mucho más, es decir, que baje a 12 o 14 milímetros, cuando estamos ante un glaucoma avanzado, una esperanza de vida muy larga y que la presión en el momento del diagnóstico con un daño importante, pues la presión era ya muy baja. Seguimos con la presión diana. Lo que nosotros tenemos que pretender con esa presión, como decíamos, es que, como vemos en la línea de arriba, en esta línea de aquí de arriba, consideramos la pérdida normal, que lo hicimos en el Hospital Clínico, el doctor García Feijó hizo un estudio en donde se comprobó que una persona normal pierde alrededor de 4.000 fibras del nervio óptico cada año. En una persona que tiene glaucoma, la pérdida de fibras es muy elevada. Dependiendo de la gravedad del glaucoma, va muy rápido, como en el caso A, en el B o en el C. Y como vemos, no es lo mismo diagnosticar el glaucoma cuando el paciente tiene 30 años, que le queda mucha vida por delante, y que tenemos que bajarle mucho la presión intraocular para conseguir que la pérdida suya pase a ser de 4.000 al año como una persona normal. Es decir, tenemos que convertir en paralela la pérdida de fibras que tiene, que era muy rápida. Y es menos importante, por así decirlo, como decíamos antes, en una persona que se diagnostica a los 70 años, porque a lo mejor no hay que ser tan exigente y hacerle bajar tanto la presión para que se forme la línea paralela. Basta con que la línea no esté como en la roja o como en la naranja, sino que simplemente le permita vivir hasta por lo menos los 100 años sin quedarse ciego. Hay estudios sobre esto también, y entonces en un seguimiento de casi 9 años de evolución de los pacientes glaucomatosos se comprobó
que las personas que en todas las visitas que hacen cada 6 meses, en el estudio que se hizo, tenían siempre la tensión por debajo de 18, no perdían campo visual. Los que la tenían algunas veces por encima de esos 18 perdían ya campo visual, y cuantas más veces estuvieran por encima de 18, más rápidamente perdían el campo visual. Pues yo la tengo por encima de 18. Y bien, con todos estos avances, como decíamos antes, supuso que la disminución de la cirugía se disminuyó un 50%. ¿Por qué? Porque los fármacos son mucho más eficaces, eso es cierto, pero sin embargo, aún asumiendo que diagnosticamos muy bien y tenemos fármacos maravillosos, el glaucoma sigue siendo la primera causa de ceguera real y irreversible en los países desarrollados. Y podríamos preguntarle, claro, como es una maldición bíblica, pues por eso pasan estas cosas. Evidentemente no. Es decir, si los glaucomatosos se quedan ciegos es porque estamos haciendo algo mal. Y probablemente una de las cosas que estamos haciendo mal, y por eso la existencia de asociaciones de pacientes es muy importante, es que nos esforzamos, deberíamos esforzarnos mucho más en el diagnóstico precoz, puesto que además económicamente también es una ventaja, porque cada euro que nosotros gastamos en prevención de una enfermedad supone ahorrar, de una enfermedad que es el glaucoma, supone ahorrar más de 20 euros en los tratamientos innecesarios o tardíos que ya poca resolución tienen. Entonces, en las cegueras evitales, como decimos, es fundamental el diagnóstico precoz, y eso obliga a la concienciación de los pacientes que tienen que hacer revisiones periódicas, incluso considerando que tienen una visión totalmente normal. Los medios de comunicación son muy importantes para esto, pues de poco vale, como decíamos, los avances en los nuevos medicamentos, los avances de la tecnología para hacer el diagnóstico más precozmente y el progreso de la cirugía, si nosotros no lo podemos utilizar a tiempo en ese paciente. Y en esto, como decíamos, y lo vuelvo a repetir, las asociaciones de pacientes son fundamentales para al menos difundir este mensaje entre los familiares de los pacientes, que son los que más riesgo van a tener de padecer la enfermedad. Bien, y si a pesar de todas estas cosas y de que teóricamente nosotros podríamos controlar perfectamente la intervención, pero bien, o porque los medicamentos no son eficaces, o porque los efectos secundarios impiden hacer un tratamiento, o porque el paciente no cumple adecuadamente con las indicaciones, pues a veces tenemos que cambiar la estrategia. Vemos que el campo visual se va perdiendo y entonces hay que echar mano al láser o la cirugía. La cirugía del glaucoma, por cierto, es muy antigua. Primero vamos a hablar del láser. El láser se puede aplicar de dos formas completamente diferentes. La trabeculoplastia está muy indicada en unos casos muy concretos. En glaucomas iniciales, sobre todo, o en pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? Porque el efecto que produce el láser sobre la malla trabecular, que es por donde se elimina el líquido del ojo, funciona muy bien en personas de más de 70 años, regular entre 50 y 70 y muy mal en los de menos de 50. Y luego hay otro que también lo señaló antes la doctora Vinuesa, que el glaucoma de ángulo estrecho, si se hace una iridotomía a tiempo, antes de que se cierre definitivamente el ángulo, nosotros podemos evitar, por un lado, el ataque de glaucoma agudo y, por otro lado, podemos incluso evitar que esa persona tenga que estar con tratamiento, porque solamente la iridotomía suele solucionar los casos. Bueno, la trabeculoplastia selectiva es la que se utiliza ahora, y en el glaucoma de ángulo estrecho, como decimos, hacemos una iridotomía que consiste, como ven, en hacer un pequeño agujerito en el iris para comunicar las cámaras anterior y posterior, y eso normalmente impide la evolución, el ataque del glaucoma agudo, y el glaucoma en la 90 y tanto % de los casos queda curado de por vida. Y luego nos vamos a meter en el glaucoma, en el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico empezó en 1852 con la primera iridectomía hecha por Albert von Grefner. No les voy a hacer perder el tiempo, pero sí en explicarles unas técnicas quirúrgicas que quizá no tienen mucho que ver, pero sí les quiero hacer llamar la atención sobre una cosa que decíamos antes. La primera vez que se hizo una cirugía contra el glaucoma fue en 1852, y en el 1857 ya se hizo directamente la iridectomía. Bien,
En el año 1858 aparece el primer tratamiento, por así decirlo, para el glaucoma de ángulo abierto. Estamos en 1858, no lo olvide. En 1869, es decir, unos poquitos años después, aparece lo que de alguna manera es una cirugía que se sigue haciendo hoy en día, o muy parecida a la que se hace hoy en día, aunque luego lo explicaremos. Es decir, son los primeros intentos de lo que es la cirugía fistulizante que se sigue haciendo hoy en día. Bien, pues desde esta fecha hasta principios del siglo, nadie más se le volvió a ocurrir ningún procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Es decir, tuvieron que pasar más de 30 años hasta que a alguien se le ocurrió mejorar un poco las técnicas quirúrgicas, pero volvió a pasar otra vez lo mismo. Entre 1903 y 1906 se describen todas las intervenciones quirúrgicas antiglaucomatosas que se siguieron utilizando todo a lo largo del siglo XX y volvió a pasar otra vez lo mismo. Hasta el año 1960 no se produjo ninguna innovación, es decir, durante 6 décadas nadie volvió a hacer ninguna innovación en el tratamiento quirúrgico. Hay una excepción que Barkan en el año 1938 hace el tratamiento de goniotomía que es eficaz en el glaucoma congénito, solamente en el glaucoma congénito. Y bien, ¿qué es lo que pasó en la década de los 60 para que se produjera ese cambio? Pues muy sencillo. En la década de los 60 los tratamientos únicos que teníamos para el glaucoma eran la pilocarpina, la epinefrina y la cetazolamida. Todos con grandes efectos secundarios. La pilocarpina, la mayor parte de los pacientes se negaban a ponerlo. La epinefrina producía un enrojecimiento en el ojo y unas conjuntivitis alérgicas tremendas. Y la cetazolamida, que se tenía que tomar por vía oral, producía con mucha frecuencia problemas en el aparato urinario. Entonces, ¿qué sucedía? Que los pacientes no cumplían las prescripciones. El médico y el paciente temen las complicaciones de las intervenciones quirúrgicas que se hacían en aquella época y se operaba en fases muy tardías o simplemente no se operaba y el cirujano se lavaba las manos como Pilatos y le echaba la culpa al paciente por la falta de cumplimiento, se estaba quedando ciego. ¿Y cómo se salió de esto? Pues por una parte, los conocimientos básicos sobre la anatomofisiología de las vías de evacuación del humor acuoso se empezaron a conocer mejor y el cirujano por primera vez se empieza a sentir más seguro cuando entra en un quirófano para operar un ojo. Y además se empieza a generalizar el uso del microscopio. Muchas de las técnicas quirúrgicas antiguas hechas con microscopio tenían menos probabilidades de complicaciones. Y entramos en lo que llamamos la década prodigiosa, que es en los años 60, y vuelve a suceder lo mismo que sucedió en los primeros años del siglo. Entre 1960 y 1969 se producen todas las innovaciones que se siguen utilizando hoy en día. La válvula de Molteno, la trabeculectomía de Cairns, lo que llamaba Krasnov la externalización, que actualmente se llama esclerectomía profunda no perforante, y la trabeculotomía, que en el año 60 de Smith y Burian, que es la remodelización de una intervención de 1898 que fue diseñada por De Vincentis, pero que fracasó porque en aquel momento disponía de la tecnología para aplicar esa intervención. Esa intervención tuvo un cierto éxito en la década de los 60, aunque luego también se ha ido remodelando y reconvirtiendo. Y bueno, ¿y qué sucede del 60 hasta ahora? Pues que todo el mundo se vuelve a callar y aquí nadie vuelve a hacer nada hasta que entramos en el milenio. Entramos en el siglo XXI y en ese momento renace lo que en la década de los 60 se llamaba la cirugía etiológica y que ahora, porque es más fino y es más moderno, pasamos a llamarle, perdón, porque es más fino y más moderno, como decía, la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, después de 4 décadas sin que apareciera ni una sola idea, aparece lo que llamamos un nuevo paradigma. Se
se retoma la idea de la década de los 60 de la cirugía etiológica, pero buscando otras vías de entrada un poco diferentes a las que se utilizaban en aquel momento. Y se trata de imitar lo que pasó con la cirugía de la catarata, es decir, hacer un tipo de cirugía que sea menos traumática para el ojo y que permita una recuperación mucho más rápida del paciente. Es lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva, que se va a centrar fundamentalmente en las zonas, en las vías normales, o intentar recuperar o reconstruir las vías de evacuación del humor acuoso. Aquí en esto que parece un poco engorroso, las vías de evacuación del humor acuoso son dos. Una que es esta que vemos por aquí, con estas flechas que salen desde el interior del ojo al exterior, que son las que atraviesan la malla trabecular, y otra que es lo que va a la parte posterior del ojo, al espacio supracoroideo. Son las dos vías que hoy en día los procedimientos modernos están haciendo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué todos los avances quirúrgicos y también del tratamiento médico antiglaucomatoso se sitúan todos en unos periodos muy breves de tiempo? Pues no lo sabemos muy bien por qué. Porque realmente, como decimos, se pasan 30 o 40 años sin que a nadie se le ocurra ninguna idea y de repente en 5, 6 o 7 años aparecen un montón de ideas que son los que hacen que el tratamiento del glaucoma esté avanzando. La entrada del nuevo milenio, como decimos, renueva los intentos de repermeabilizar las vías. Para la vía que nos permite recuperar la vía de la malla trabecular, se implantó en primer lugar pues estos pequeños, no son válvulas, sino que son unos tubitos que se clavan, como vemos aquí, como vemos aquí en la figura, se clavan en el conducto de Schlenk y entra el humor acuoso por este agujerito que queda aquí y lo lleva directamente, eliminando el paso a través de la malla trabecular, que es donde se supone que en el glaucoma de ángulo abierto se produce el problema. Aquí tenemos otro ejemplo y otro ejemplo de instrumentos diferentes. Aquí es otro un poco distinto, pero bueno, son todos implantes que lo que tratan es de derivar el humor acuoso a su camino original por donde tiene que salir. Tienen, como vemos, un tubito aquí a través del cual pasa el humor acuoso y se elimina el paso a través de la malla trabecular. Otra de las vías que la inició un compañero nuestro catalán, que es el doctor Simón, era intentar introducir eso, como decimos, al espacio supracoroideo. Esto también evolucionó y aquí se hizo un nuevo intento con otro artilugio que es parecido, que queda aquí y lleva el humor acuoso al espacio supracoroideo, que es el espacio que queda en la parte de atrás del ojo. Aquí tenemos cómo quedan, ahí se ve perfectamente. Y los más modernos, que son que en lugar de tratar de reconstruir las vías originales del humor acuoso, tratan de hacer lo mismo que la cirugía más antigua, pero menos agresivamente. Y es lo que se llama la cirugía mínimamente penetrante. Hay varios modelos, pero bueno, los dos más conocidos son el Schlenk, que es una especie de tubito que se mete desde la cámara anterior al espacio subconjuntival, llevando el líquido directamente afuera del ojo, como en las cirugías clásicas de principios del siglo XX, y este otro que es el PerserFlow, que también es parecido, pero en lugar de entrar desde la cámara anterior para la conjuntiva, aquí se entra al revés, se entra por la conjuntiva hacia la cámara anterior. Los dos tienen el mismo fundamento y entonces en este momento pues hay lo que llamaríamos la cirugía de vanguardia, en cuales hay todos estos artilugios que han surgido todos a lo largo de estos últimos años de la primera década del siglo XXI, el ISTEN, el HIPAS, el Ivantis, el Schlenk, la canaloplastia, el PerserFlow, etcétera, etcétera, y los sistemas clásicos y tradicionales, trabeculectomía, trabeculotomía, no perforante, válvulas y la ciclodestrucción, que esos son los que tenemos desde principios del siglo XX y que se siguen utilizando, lógicamente, con las mejoras que se hicieron
en la década de los 60. Y bueno, en nombre de AGAF y de la Fundación SEA os damos las gracias por vuestra atención. Esto es una celebración con retraso del Día Mundial del Glaucoma porque, como consecuencia de los efectos de la pandemia, este mes de marzo había muchas reuniones oftalmológicas y nos era imposible el aceptar antes la invitación que nos hizo AGAF. Y aquí le quiero dar las gracias a todos los responsables de AGAF por haber organizado estas reuniones de primavera. Si hay preguntas, estamos encantados de contestar lo que ustedes quieran. Mira, quería preguntarle al doctor y a la doctora, yo nací con glaucoma congénito, ¿sí? Tengo actualmente 55 años. El ojo derecho tenía un bulsalmo muy grande, muy abultado. Y en el otro ojo, en el derecho, apenas se me apreciaba nada, pero siempre tuve dolores. Bueno, a los 6 añitos me operaron urgente en la clínica Barraquer. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, Bueno, sí. me operaron de ambos ojos, de ambos ojitos. Me operaron del que tenía el ojito más abultado, que no veía prácticamente nada, una semisombra, nada, y del ojo que hoy en día estoy conservando. Pasados los años, con 13 añitos me volvieron a operar igualmente. Y ya la última vez fue a los 21 años así, y ya pedí yo que me pusieran una prótesis ocular porque me dolía muchísimo el ojito y no quería operarme tantas veces para no ver. El caso, bueno, tengo una prótesis ocular en el derecho y en el izquierdo. Tengo glaucoma desde entonces. Hoy actualmente me pongo las gotas Azov. Y nada, voy a mis revisiones cada 6 meses. Hace un par de semanas he ido al oftalmólogo, la Seguridad Social, y me ha dicho que tengo cataratas en el único ojo que tengo. ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Y mi pregunta, claro, yo estoy bastante agobiada porque son 55 años que ya voy viendo peor, la presbicia y todo esto. Me canso más viendo, bueno, el ordenador y los móviles. Intento no tocarlos, pero bueno, una cosa que está ahí, ¿no? Que es la actualidad y necesitas cogerlo. Y yo me noto, el ojo me duele, bueno, la gota misma, si me paso de la hora de que me toca, cada 12 horas, el mismo ojo es como si me lo pidiera, me empieza de momento a doler, ¿sabes? Y mi pregunta es, ¿qué riesgo puedo tener? A mí me da miedo el hecho de tener catarata, porque como mi ojo no es sano, ya se ha operado 2 veces y operaciones muy antiguas ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Que son operaciones muy antiguas, que no eran como ahora láser, eran con mis cicatrices, ¿no? Pues me da un poquito, bueno, claro, es que yo he notado de aquí a muy pocos meses que veo bastante mal, porque me gradué las gafas hace, bueno, en pandemia estuve teletrabajando y me tuve que graduar unas gafas y me he dado unas caídas muy grandes y, bueno, hasta montando un día en bicicleta no vino señal y he tenido problemas. ¿Cómo monta en bicicleta? ¿Que por qué monto? Sí. Pues porque... Me choca mucho que montes en ¿Por qué? bicicleta. Porque yo quiero hacer una vida normal, porque Ya, creo ya. que, porque escucha, perdón, no le hablo de usted, porque monto en bicicleta, pues fue un día que monté con mi hija y porque íbamos por una ruta muy buena y no pasa nada, como, no sé, no creo que sea muy peligroso montar en Ya, ya, bicicleta. ya. El caso es que no vi una señal, evidentemente me la tragué y como a raíz de eso ya me veo yo que me golpeo mucho, perdón, y me caigo y no sé si es de la catarata. A mí la presión intraocular me han dicho que está bien. Entonces yo sé que en pocos meses he perdido mucha visión, que no es que esté despistada, es que yo me noto que me golpeo mucho, incluso en casa muchísimo. ¿Qué me pueden decir con lo de la catarata y mi único ojo? Bueno, realmente el problema es el siguiente, depende de cómo esté la situación del glaucoma, que eso no lo sabemos, vamos, no lo sabemos nosotros, que los médicos que la tratan o que la ven sí lo sabrán. De cualquier manera, el problema es el siguiente, la catarata va a progresar, es decir, que más pronto o más tarde se va a tener que operar la catarata. El problema es que dependiendo de la situación del nervio óptico y del campo visual y de todo lo que sea el resto de la exploración, en la misma intervención hay que hacer, aparte de la exploración de
operación de la catarata, probablemente poner, como decíamos, alguno de estos implantes nuevos que pueden favorecer un poco la evolución posterior del glaucoma y que de alguna manera pueden minimizar el efecto secundario de los fármacos, por lo que me está diciendo que parece que los tiene. No nos dijo qué colillo es el que se está poniendo. Sí, Azop. Creo que lo he dicho, pero vamos, lo repito. Azop, terminado en A-Z-O-P, creo que es. ¿Le suena? Sí, como no lo va a sonar. Qué pregunta, ¿no? Si no me sonara, me tendría que dedicar a periodismo. No, claro, porque como yo fui muy jovencita, empecé con pilocarpina y todo esto, y vamos a ver, se sobreentiende que la catarata, la operación debería salir bien. Pero bueno, lo que tiene que mentalizarse es que la catarata más pronto o más tarde se la va a tener que operar, porque la catarata va a progresar y llegará un momento que no verá nada. Y mejor cuanto más tarde. No puede andar en bicicleta, es que no va a poder ni andar a pie. No, ya. Bueno, sí, ya lo veo. El riesgo es el que hay y lo tiene que asumir. Pero es mejor esperar a que esté más dura, más madura, a esperar más tiempo. Eso no se lo puede recomendar nadie. Es usted la que tiene que decidir cuándo está con estado de ánimo suficiente para asumir el riesgo que pueda tener la operación. Hombre, la operación de la catarata en principio no es una operación de alto riesgo, pero claro, el caso suyo no sabemos cómo está el ojo realmente. Si supiéramos cómo está su nervio óptico y todo eso, le podíamos dar más información. Pero solamente sabiendo que tiene un glaucoma congénito y una catarata, porque claro, los glaucomas congénitos dependen de todo. Yo le puedo decir, por ejemplo, que algunos glaucomas congénitos cogidos a tiempo y en un momento, pues el día 13 de enero de 1972 yo operé un glaucoma congénito a un niño de 3 meses y es marino, que quiere decir que tiene una visión completamente normal y tiene ahora 60 años. Pues eso es que depende del caso y depende del momento, que se diagnostique a tiempo, se trate en el momento justo y eso. Pero claro, otros glaucomas congénitos se tienen que operar varias veces y no se consigue al final una normalización de la situación. O sea, es todo muy variable, dependiendo fundamentalmente de la suerte que tenga uno de hacer el diagnóstico y el tratamiento en la fase más precoz posible. Ya, no, yo más precoz no pude ser porque fue de nacimiento, pero yo sigo con las gotas toda mi vida. O sea que yo no, que sigo con ellas. De hecho, yo creo que efectos secundarios me han derivado a tener un asma bronquial bastante grave, que he estado hace 2 años en la UCRI por problemas de respiración, que yo pienso yo que ha podido ser no me lo ha dicho nadie, pero yo estoy casi segura que son efectos secundarios. ¿Podría ser? De la pilocarpina, de corticoides y de cosas que me hayan puesto de pequeña. Todo es posible. Ya. Bueno, no quiero... Paula parece que tiene pedida la palabra. Hay una mano ahí. Sí, Paula. Sí. Paula. Gracias, muchas gracias. Dale, a ti. Gracias. Pues bueno, felicitar la conferencia, ambas las conferencias, súper interesantes. A mí es que me encanta la oratoria, quizás por compensación con la baja visión, ceguera legal, digamos. Y bueno, he disfrutado mucho. Mi pregunta es... bueno, habló la doctora, bueno, yo soy Paula, actualmente de Vigo, glaucoma congénito y bueno, actualmente eso, tengo ceguera legal con alta fatiga ocular, ¿no? No tengo otro tipo de intervenciones. El tema es que la pregunta es, mi glaucoma suele ser normotensivo y tengo unos dolores bastante complicados en la zona ocular y bueno, dolores de cabeza sí, pero bueno, porque los ojos están en la cabeza, no es una zona así frontal, a veces solo en el ojo izquierdo. Dijo la doctora que las migrañas, algo relacionó, existe una relación
entre las migrañas y el glaucoma normotensivo, que bueno, no es exactamente ni por una parte ni por otra, o sea, no es un glaucoma normotensivo, sino congénito, pero bueno, mi pregunta es para enfocarlo con mi especialista de referencia para poder descartar quizás otras cosas, porque yo ahora mismo esos dolores los tengo diagnosticados como neuritis óptica y no se corresponde exactamente, bueno, la neuritis óptica se asocia a la esclerosis múltiple y en principio pues no tendría que ver. Entonces, pues bueno, más que nada por descartar cosas. Si es un dolor glaucomatoso, si puede ser un dolor glaucomatoso o puede tener otra etiología. Bueno, pues muchas gracias. Bajo ahora la mano, a ver si lo encuentro. Como que, Vamos a ver una cosa, un glaucoma congénito es un glaucoma congénito, un glaucoma normotensivo no tiene nada que ver con el glaucoma congénito, a mí eso no me encaja. Y entonces, los dolores, el glaucoma no duele, el problema precisamente del glaucoma es que no duele. ¿Está con tratamiento médico, Paula? Sí, ¿Y qué tratamiento estoy médico con está? beta bloquea, tratamiento? perdón, monoprost, antes beta bloqueantes, era monoprost. Monoprost. Pues entonces no es un glaucoma de baja tensión, un glaucoma de baja tensión es el que tiene la tensión baja sin ningún tipo de tratamiento, eso es un glaucoma de baja tensión, pero eso es un glaucoma congénito. Vale. Y una cosa, bueno, a propósito de el glaucoma congénito es una enfermedad muy rara porque solo hay uno de cada 30.000. Lo que quiere decir que un oftalmólogo normal a lo largo de su vida puede ver aproximadamente 4 glaucomas congénitos en toda su vida. Para eso se han creado lo que se llaman los centros de referencia. ¿Qué quiere decir un centro de referencia? Es un centro en donde después de una serie de estudios y de no sé qué, y de pruebas y de más pruebas y de visitas de inspección, etcétera, se comprueba que hay aproximadamente, se operan 200 como mínimo casos de glaucoma congénito al año, no 4 en toda una vida. Entonces, los glaucomas congénitos, ¿dónde se tienen que tratar? En los centros de referencia nacional, que solo hay 2. Uno en el Hospital Clínico de Madrid y otro en, no me acuerdo qué hospital, de Barcelona. Son los 2 únicos centros de referencia, que son los únicos centros de España donde tienen más de 2.000 casos operados en los últimos 10 años en el Clínico de Madrid y no sé cuántos cientos también en el hospital, que ahora no me acuerdo el nombre, uno de los hospitales de Barcelona. En el resto de los hospitales de España no hay expertos suficientes para hacer tratamientos de glaucoma congénito, que es un glaucoma potencialmente muy difícil de tratar. Y por eso se han creado los centros de referencia, que también lo hay para otras enfermedades, para no oculares, vamos, para otro tipo de enfermedades, también lo hay para ¿cómo se llama? Los trasplantes de córnea, etcétera, etcétera. Se han creado centros de referencia y eso fue una cosa que se hizo hace unos 15 o 20 años. Y desde ese momento, por eso se operan 200 y pico cada año, porque vienen de Canarias, de Andalucía, del País Vasco, de todas partes, aquí o a Barcelona, los 2 centros que hay. Y eso es un poco lo que yo le puedo decir. A mí me operó el doctor Sánchez Salorio en el año, sería enero del 79, con 4 mesiños. Y bueno, bien, me ha gustado la referencia que ha hecho usted, doctora, a ese paciente que es marino. Y bueno, pues también puedo decir que he tenido muchas... El padre era de Vigo, es que yo me había ido a Cádiz desde Santiago de Compostela, que es donde operábamos los glaucomas congénitos ya en el año 60 y tanto. Una cosa, Paula, si está con tratamiento médico desde hace muchos años, a lo mejor el ojo le duele porque tiene efectos secundarios de los colirios, y tiene el ojo seco, puede tener una pequeña queratitis, una irritación permanente que hace que le duela el ojo. A lo mejor con una lágrima artificial puesta varias veces al día lo puede solucionar, o por lo menos intentar ver si le disminuye el dolor. Es una posibilidad que se me ocurre, puesto que si la presión ocular está normal, no tendría por qué dolerle el ojo, claro. Vale. Al llevar tantos años con tratamiento, es una posibilidad que se me ocurre.
se lo plantearé al doctor, el que me atiende actualmente es el doctor Andrés Suárez Campo en Santiago, y se lo plantearé y sí, porque de hecho me irrita bastante el ojo. Uso lágrima, pero no me alcanza, no me es suficiente. Uso lágrimas, Es 2 tipos de lágrimas. Estaban sin conservantes, me parece, le entendí monopros, ¿no? Sí, Sí, bueno, sí. O sea, por los conservantes no es. a lo mejor necesita una lágrima más densa. Ujú. Vale, pues se lo Vale, plantearé en la pues, revisión. Claro. Muchísimas Hay gracias. muchos tipos de lágrima ahora según el tipo de ojo. Muchas gracias. Gracias. Me parece, Reyes ha levantado la mano hace un rato. Reyes, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Muy bien, pues adelante, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por las explicaciones que han dado los dos doctores. Yo padezco glaucoma congénito, diagnosticado a los 5 meses de vida y operada en muchas ocasiones en los hospitales en Sevilla. Y bueno, pero no voy a preguntar por mi glaucoma congénito, aunque creo que a Paula no sé lo que puede estar pasándole, pero yo no he tenido dolores oculares hasta, bueno, he tenido dolores de cabeza, supongo que también por los tratamientos, sobre todo de isotocarpina que me ponía de pequeña y me daba mucho dolor de cabeza, pero los dolores oculares a mí me han sobrevenido con respecto a tener muy mal la córnea. Cuando la córnea se me ha puesto ya muy opaca y he tenido muchos problemas de tener mucho líquido, pues la cuestión es que he tenido también úlceras y eso sí me ha dado muchos dolores de ojo y me lo siguen dando. Yo tengo ahora ceguera total, solo tengo una pequeña luz en el ojo derecho, pero no sirve ya para mucho. Bueno, se me ha quitado la fotofobia, así que hay que tener un poco en cuenta que a veces también ya no se sufre tanto. Pero yo quería preguntar una cosa que a lo mejor aquí no tiene mucho sentido, pero que se me ha ocurrido ya desde hace tiempo. A las personas que todavía tienen un resto de visión aprovechable, les puede venir mal a las personas que tienen un resto aprovechable y tienen glaucoma, o también que tengan otras patologías oculares, pero hace mucho daño el utilizar terminales como los teléfonos móviles y pantallas de ordenador, incluso ahora las mascarillas o las gafas de protección para el COVID. En principio, si tiene mala visión, tendrá dificultades para poder leer bien, tanto con pantallas como pero porque le perjudique al ojo no le perjudique, no le perjudica. Lo que sí le puede es cansar y dar motivo a que la córnea esa que dice que tiene en mal estado en determinadas circunstancias, sí que puede molestarle más. Sí, en mi caso ya digo que no, yo lo digo por otras personas que tengan glaucoma, pero sí que tengan visión. No, en otras personas que tengan glaucoma pueden hacer una vida normal, leer con pantallas o con ordenador. No les afecta que tienen que limitar el tiempo en función de la agudeza visual que tengan y de la visión que tengan, porque si para leer necesitan mucho esfuerzo, lógicamente se van a cansar antes. Sí, yo es que me refería directamente a si podía ser perjudicial para la PIO, para la presión intraocular, a las personas que miran la pantalla. No, es más, hay estudios que dicen exactamente lo contrario, es decir, le miramos la presión a una persona antes de leer y después de leer y le ha bajado bastante la presión intraocular con el ejercicio de la lectura, tanto si lee en el ordenador como si lee una novela. Es decir, que ese miedo que hay a leer y todas esas cosas, pues que llevó a decir que un libro al año no hace daño, en algún momento para que la gente se animase a leer algo más, pues realmente no está demostrado, sino todo lo contrario. Es decir, baja la presión intraocular cuando una persona está leyendo 2 horas, le miran la tensión al cabo de las 2 horas y la tiene más baja, 2 o 3 milímetros más baja que antes de empezar a leer. Ah, pues es interesante. Yo lo digo por eso, porque yo ya no puedo ejercer esa función. Yo leo, pero con lectores. Ya. Pero bueno, si lee con lectores decía, puede leer tranquilamente, que no le hace daño. En cuanto a los dolores, lógicamente, si uno como consecuencia de lo que sea, la córnea está dañada y tiene una afectación, le puede doler, pero no por el glaucoma. El dolor no es por el glaucoma. Para que le duela a uno el ojo por un glaucoma, tiene que tener una subida muy brusca de la presión intraocular
y pasar de 40 milímetros de mercurio. Ese es el ataque de glaucoma agudo. Ese sí duele, pero el glaucoma normal con 20, 25, 30 los milímetros de mercurio que tenga, ese ojo si duele es por otro motivo, porque tiene una queratitis, porque tiene la córnea mal, porque tiene alguna otra cosa, pero el glaucoma en sí mismo, y es uno de los inconvenientes, por eso es el ladrón silencioso de la vista, porque ni duele, ni da síntomas, ni nada de nada. Claro, yo es que he tenido la tensión muchas veces a 40, incluso por encima de 40, y a mí no me ha dolido el ojo en ese momento. Claro, o sea, es que si sube lentamente no duele. Solo claro, duele no, cuando sube muy bruscamente y llega a pasar de 40, pero muy bruscamente por un ataque de glaucoma agudo, claro. Claro, Eso duele. lo he tenido mucho tiempo, mantenido en el tiempo. Tengo una válvula de Molteno en el ojo derecho que, bueno, hizo que eso no pasase tanto, pero realmente ha sido el edema corneal el que a mí me ha provocado bastantes dolores, pero no el glaucoma en sí. Bueno, muchísimas gracias y de verdad estoy encantada de estar escuchando esta tarde esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias, Reyes. A ver, Joaquín, ya llevas un rato esperando. A ver. Sí, era yo, pero vamos, mis preguntas han sido respondidas, ¿no? Darle paso, por favor, a María, que está poniendo unos chats muy, muy interesantes. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Y bueno, escribí en el chat, más que nada, por si no me daba tiempo poder entrar. Si lo quieren ver, a lo mejor también, bueno, pues también me ayuda en la explicación. Bueno, yo soy de Salamanca, de un pueblo cerca de la carretera de Madrid, vivo en Palma desde hace unos años y, bueno, les explico así un poco por encima. Yo soy miope desde muy pequeña, he tenido 5 dioptrías, ahora tengo 7. Siempre me han dicho que tenía la córnea muy fina y esa ha sido la razón por la que siempre me dio pena operarme. He sido usuaria de lentillas durante años y, bueno, en el 2019 me provocó una conjuntivitis durante meses que tuve, bueno, me recetaron Sortacol y otros colirios. No he utilizado lentillas, eso me provocó una sequedad. Estuve bueno, en la Asociación de Ojo Seco, me explicaron de las lágrimas y todo esto. Bueno, en el 2021 me diagnosticaron esclerosis múltiple y me derivaron al neurooftalmólogo. En el neurooftalmología, bueno, me estuvieron haciendo muchísimas pruebas que yo nunca en mi vida había visto y, bueno, el médico se puso de baja, entonces, bueno, la derivación a glaucoma fue tardía, ¿no? Me derivaron por sospechas en diciembre del 2021 y, bueno, pues me dijeron que tenía un glaucoma, bueno, con una PIO de 40 y que, bueno, era de tipo pigmentaria, aunque después otro doctor me ha dicho que era de alta tensión, también con pigmentos y todo esto. Me hicieron en ese momento, o sea, hace 3 meses, una iridiotomía en ambos ojos. Me recetaron Fixapros durante unos meses por las noches y después, como parecía que la PIO no terminaba de bajar, me recetaron Brimbera cada 8 horas. Bueno, en estos momentos la PIO, en estos 3 meses, desde que me hicieron la iridiotomía, como se diga, la PIO está entre 18 y 25. Me proponen una trabeculoplastia láser selectiva que me dicen bueno, que solamente hay en Palma y en otro lugar de España, que esto no lo entiendo muy bien, la verdad, o lo he entendido mal, eso también puede ser, y eso, claro, me genera bastantes dudas. Y por otra parte, en otro lugar que visité privado, me dijeron que ellos irían directamente a una esclerectomía clásica, bueno, estenoperforante y todo esto. Y claro, estoy que me genera dudas, ¿no? Entre que o sea, no entiendo muy bien la diferencia entre la trabeculoplastia y si es más conveniente o si me conviene ir directamente a una esclerectomía. Y quería, bueno, conocer también su opinión y a ver si en esto me aclaraba un poco. Más que nada porque si la trabeculoplastia láser selectiva, me hablan de la selectiva, solamente la tienen en pocos sitios, no entiendo muy bien la razón y tampoco sé por qué no se practica un poco más. Y gracias, porque la verdad es que ha sido muy claro en la ponencia. Bueno, vamos por partes.
cómo tiene su campo visual y su nervio óptico, ¿lo sabe? ¿Se lo han explicado? En eso también tengo un poco de contradicción porque en un sitio me dicen que parece que es leve porque me están observando y lleva un poco tiempo desde que me conocen, y en otro sitio me dicen, en la privada, me dicen que lo ven muy lesionado. Y esto, claro, es otra de las cosas que también me genera dudas. Bueno, lo que me sorprende es que le digan que solo hay un láser en 2 sitios de toda España. Yo creo que lo hay en todas partes, pero bueno. La diferencia entre un tipo de láser y otro es nula. Es decir, la única diferencia es que uno lo hace de una forma, por así decirlo, menos agresiva para el ojo y en otro más. En el Hospital Clínico de Madrid tenemos el láser selectivo, yo creo que desde hace 15 años. O sea que fíjese lo moderno que es la cosa. Ahora, el problema es la edad suya, me parece que es muy joven para que el láser sea muy eficaz. ¿Qué edad tiene? Tengo 48 años en estos momentos. Voy a cumplir 49 ahora en mayo. Antes que en las personas de menos de 50 años la eficacia era muy limitada. Lo que no parece que esté muy claro es que su glaucoma sea quirúrgico. No lo sé muy bien porque sin tener los datos del campo visual y de cómo están las fibras del nervio óptico, pero teniendo en cuenta que es miope, los procedimientos de medición tanto del campo visual como de las fibras del nervio óptico a veces engañan. Es decir, que aparecen muchas más lesiones de las que uno tiene de verdad porque las lesiones de la miopía aparecen añadidas. Entonces hay que ver el campo visual y ver si lo que estamos viendo en el campo visual es como consecuencia de la miopía o es como consecuencia del glaucoma. Recuerde lo que habíamos dicho al principio, que hay muchas personas que están siendo tratadas de glaucoma y no lo tienen, y hay muchas personas que las pruebas que se hacen pues no son infalibles 100%. Y en los miopes es el ejemplo clásico. El campo visual del miope y el nervio óptico del miope es muy difícil de valorar, incluso para personas muy expertas, porque se mezclan las alteraciones propias de la miopía con las alteraciones propias del glaucoma. Y ese es un poco el tema, sin verles los campos visuales y verles un nervio óptico, pues es muy difícil de decirle si la trabeculoplastia, que probablemente no va a dar mucho resultado, puede dar resultado a corto plazo, pero no a largo. Y los tratamientos que hay ahora, pues a lo mejor uno de estos microshunt que se ponen ahora, pues a lo mejor es más adecuado que la no perforante, pero bueno, a lo mejor ni siquiera se tiene que plantear la cirugía, no lo sé. Perdone, María, dijo que tenía una esclerosis múltiple. Sí, sí, esa fue la razón por la que, claro, me derivaron al neurooftalmólogo, es que lo he dicho muy rápido, por eso lo escribí en el chat. Hay un centro de referencia nacional de esclerosis múltiple precisamente en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Es que por la esclerosis múltiple también puede tener algún daño en el nervio óptico, claro, no vayamos a confundir. Y los daños que aparecen en el campo visual pueden ser debidos a la esclerosis múltiple y no al glaucoma, o que yo no estoy convencido todavía con seguridad de que tenga glaucoma, por lo que me ha contado, puede tenerlo o no. Vale. Está un poco confusa, hay que aclarar y hacer un buen diagnóstico. Entiendo, eso es lo que me dicen en la Seguridad Social, que claro, como tengo esto y además la neuróloga debió de ver algo que todavía no he podido hablar con ella y por eso me derivo al neurooftalmólogo. Entonces, entiendo esto. Ellos me dicen en la Seguridad Social como que ir más despacio y observando muy el ojo, y después otro profesional que tengo referencias y eso. Bueno, un buen doctor y bueno, tengo más referencias que lo que tengo en la Seguridad Social, pero no porque sean, bueno, no sé si me explico. El caso es que lo ven como muy lesionado, pero no sabe si es debido a la esclerosis o debido a... Claro. Eso. Pero el hecho es que ve un glaucoma que hay que hacer lo único cirugía. que me sorprende es que le hayan dicho que solo hay ese láser en 2 sitios en España. Eso es un disparate tremendo. Gracias. Hay un artículo publicado hace como unos 15 años que está firmado por Martínez de la Casa, que lo puede buscar, que está en una revista americana, en donde se compara la diferencia que hay entre un láser y el otro.
y no hay diferencia prácticamente, solamente que la tolerancia y las molestias y todas esas son menores con la selectiva que con la otra. Pero la selectiva es muy antigua, ya le digo, en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid lo hay. Yo ya no me acuerdo en qué año. Estaba yo todavía de jefe de servicio allí, ya llevo un montón de años jubilado. O sea que fíjese que moderno es para que haya dos en toda España. No entiendo yo cómo le pueden decir ese disparate. Lo intentaría aclarar porque, bueno, ya le digo que me lo han dicho 2 veces. Mejor que no lo aclare, porque ahí no le van a aclarar nada. Está claro que no le van a aclarar nada. Vale, ok. Muchas gracias, vale. Hable con el que tiene de la Seguridad Social, que ese por lo menos no le va a engañar. No, es que el que me ha dicho esto de la selectiva y del láser han sido en la Seguridad Social. Bueno. O sea, los que quieren hacer láser ha sido en la Seguridad Social. Después yo me desplacé a Madrid y es donde me dijeron que, bueno, que era a lo mejor más oportuno hacer una esclerectomía. Porque él consideraba que el nervio óptico estaba dañado. Y que la Seguridad Social te dijeron que leve. Y en la Seguridad Social pues me dicen que está como más leve y que tienen que ir observando. Esa es la diferencia entre uno y otro. Claro, mi pregunta también sería, que a lo mejor le meto en un aprieto, o sea, si al final concluyo que realmente está muy lesionado, ¿irían por la trabeculectomía? No, por la trabeculoplastia, o irían por la esclerectomía. Pues a lo mejor por ninguna de las dos. Probablemente a lo mejor pues uno de esos dispositivos modernos que hay que son menos agresivos. Que son menos agresivos para un ojo que no ha sido operado nunca. Un mix, esos de los que he hablado antes. Un mix. Vale. Bueno, luego que tienes que tomar una decisión. Tienes el láser dentro de un mes. Ahí me parece que Yolanda... Vale. Sí, Yolanda lleva mucho rato esperando. Sí, sí, Mira, abre el micrófono. Se está aburriendo ya de esperar. De todas maneras, vamos a dejar como 2 preguntas más. Yolanda, otra persona, y ya vamos a ir terminando. Vale. Pues esas 2 personas... Nos enrollamos mucho en las contestaciones también. Bueno, pues seguimos, pues eso, 2 o 3 preguntas más. Adelante. Hola, Adelante, me van a cortar el micrófono como no pude. Hola, ¿se me oye? Hola, Yolanda. Sí, sí, perfectamente. Sí, Vale, perfecto. buenas tardes, gracias. Yo tengo dudas en relación a algo que ha comentado antes. Soy miope, tengo 6 dioptrías y el año pasado me tuvieron que operar por un glaucoma uveítico, me dio un glaucoma agudo. Llevo una válvula, llevo pressure flow en el ojo izquierdo y yo tengo molestias al leer. Entonces, por mi profesión tengo que estar en una pantalla de ordenador por las 7-8 horas seguidas y luego necesito leer también, claro. Y sí que noto dificultades y problemas con la lectura. Noto que los ojos se me cansan mucho y bueno, no quiero empeorar por estar leyendo. Además tengo que opositar dentro de poco y tengo este temor. No le entendí muy bien lo que dijo que le habían hecho en el ojo. Una válvula. Una válvula. Llevo un MIG, un pressure flow. Pressure flow. Sí. ¿Y está con algún tipo de tratamiento? Sin ninguno. De momento no, en el ojo izquierdo llevo la válvula, llevo este pressure flow y en el ojo derecho me está aumentando la tensión ocular. Pero bueno, me hicieron pruebas y de momento no se sabe cuál es la causa de la uveitis. El caso es que me ha dejado frito el ojo izquierdo. ¿Y qué edad tiene? 47. ¿Y qué gafas usa para trabajar de cerca? ¿De cerca? Nada, las de miope, llevo estas. De momento llevo estas. Sí, llevo de lejos. Claro, y no se ha planteado que para trabajar de cerca, con su edad tiene que tener unas gafas diferentes para la graduación de cerca. Y ese es el motivo por el cual le está pasando lo que le está pasando, no por el glaucoma probablemente, sino porque con las gafas de lejos no se puede ver a partir de los 45 años. Pues
Pues con el ordenador de momento no tengo problema. Para leer libros sí. Salvo que la lleves mal corregida de lejos y entonces puedes leer de cerca. Pero Vale. indudablemente para partir de los 45 años todo el mundo tiene vista cansada, incluidos los miopes que pueden leer sin gafas, pero con las gafas de lejos se lee mal, y si uno está varias horas trabajando de cerca con unas gafas que están graduadas para la distancia, pero no lo están para la distancia que tiene uno el ordenador o la lectura, pues claro, pues le duele. De todas maneras, si tiene una uveitis, se pasa muchas horas delante del ordenador y llega casi prepara oposiciones. Tiene los ojos secos. Pues es lógico que tenga molestias, porque son unos ojos más sensibles y a lo mejor también de tanto esforzar la vista tiene el ojo seco, en fin, hay varias circunstancias que pueden dar el dolor. Vale, ¿es normal que después de la operación haya desarrollado una blefaritis? No, la blefaritis la podía tener de antes. Vale, y ya lo último que voy a preguntar. También soy deportista de alta intensidad y mi práctica es montañismo. Tengo miedo por si me lesiono más el nervio óptico por subir altitud. No sé cuánta altitud puedo subir en montaña. Hombre, estudios para ver qué pasa en el Everest no hay, pero en los montañas que tenemos aquí en España puede subir a la que quiera. Teide, por ejemplo, que son 3.700, cerca de 4.000. Sí. Hombre, sí, porque no va a estar 3 días subida allí arriba al Teide, va a subir y bajar como hice yo cuando subí, pero no va a estar más tiempo, supongo. No. Estará 1 hora arriba disfrutando del paisaje y se irá para abajo. Y sí, también tenía dudas porque no sé qué intensidad hay que hacer de deporte para que sea beneficioso, para que no suba la pio y el glaucoma. Un ejercicio físico moderado, no sé si es de hacer ejercicio de élite, a lo mejor se pasan muchas horas. Hombre, lo único que no se recomienda son para las personas que tienen que hacer ejercicios que están con la cabeza abajo y los pies arriba. Ese tipo de ejercicio sí, porque aumenta la presión venosa y entonces la salida del humor acuoso se ve muy dificultada. Hombre. Vale, el número de horas influye, yo puedo estar 5 horas, 8 horas. Hacer el pino no, pero si uno está haciendo ejercicios de yoga que está mucho tiempo con la cabeza baja y el resto del peso del cuerpo arriba, la presión venosa impide la salida del humor acuoso del ojo y sube la presión intraocular, eso sí. ¿Y cuántas horas dice que practica? ¿5 horas? Entre 5 y 8. ¿Y qué hace? ¿Todos los días? No, normalmente suelen ser 3, 4, a veces 5 días y bueno, a veces puede ser 7 cuando estoy haciendo alguna actividad más de... ¿Y qué hace? ¿Qué ejercicio hace? Es montaña, es trekking, ir de un punto a otro. ¿Y eso todos los días? No, todos los días no. A diario, eso solo puede ser, por ejemplo, 2 días a la semana, o si llega una Semana Santa 4 días seguidos, 8 días, 15 días. Pero no, entre semana puedo hacer algo más moderado, 1h30, 1 hora de bicicleta, no sé. Eso lo puedo hacer. Sí, eso está muy bien. Es el ejercicio físico que se recomienda 1 o 2 horas, andando, bici o ejercicio que no requiera movimientos bruscos ni saltos, cabeza baja o ni saltos. Saltos y todo es lo peor, pero bicicleta y eso puede hacer y montaña también. Pero perjudica estas actividades que son ya más días, de 7 días, haciendo 8 horas diarias de ruta, de marcha efectiva, en altitud, 2000, ¿no? Vale. La altitud le puede doler la cabeza, puede tener síntomas de altitud, pero no, si no está mucho tiempo ahí arriba no tiene por qué perjudicarle al ojo. Pero la pregunta es si le perjudica al ojo, no, pensamos que no. No hay ningún estudio ni ningún eso de gente que se dedica a profesión de montañismo que tenga problemas oculares achacables a eso, sobre todo a esas alturas a las que se refiere. O sea que lo puede hacer con toda la tranquilidad del mundo. Muchas gracias. Pero acuérdese de que para leer a su edad conviene tener unas gafas para leer y trabajar en el ordenador con menos graduación. Y que es normal que le pueda doler el ojo si se pasan muchas horas, como si se pasan muchas horas subiendo la montaña, pues a lo mejor también cuando sube a la montaña se cansa los músculos de las piernas o de los brazos. Y el ojo también se cansa
Cuando está Y uno trabajando muchas tiene unas horas. gafas que no son las adecuadas, se cansa mucho más. Claro. Muchas gracias. De nada. A ver, que Delfina le va a prohibir ya a todo el mundo el hablar. A ver. Faltaba Elías. Elías. Bueno, Elías, otra persona y terminamos, ¿de acuerdo? Venga. A ver. Elías, adelante. ¿Dónde está Elías? No veo a Elías. A Elías no lo vemos. Ni lo vemos ni lo oímos. No, pues está aquí, pero a ver, tienes el micrófono hable. abierto, Elías. Habla. No. A ver, entonces Anabel, ¿estás ahí? Tienes que abrir el micrófono también. Hola, buenas. Ahora. Habla, Hola. Anabel. Hola, buenas. Bueno, primero de todo, gracias por la ponencia. Ha sido muy interesante. Y me gustaría primero permitirme la licencia, un momentito, de dar las gracias a usted, doctor, porque usted no se acordará de mí ni mucho menos, porque usted me operó con 6 años y tengo glaucoma congénito. Y usted me operó con 6 años y estuve pues 15 años de mi vida muy tranquila. Así que bueno, gracias por todo lo que hizo en su momento. Y la pregunta que me gustaría haceros a los doctores es que ¿hay alguna, si ustedes saben si hay alguna relación o hay algunos estudios que relacionen la PIO con el estrés, el estado emocional, la alimentación? Bueno, directamente con el estrés y el estado funcional no, pero la alimentación sí hay muchos estudios sobre la alimentación. No son efectos muy importantes, pero sí existen. Lo que pasa es que no están totalmente demostrados al 100%. Pasa un poco como lo del café. Es decir, el café sabemos que en algunos tipos de glaucoma muy concretos, que es el glaucoma pseudofoliativo, parece que sí, pero no en todas las personas, sino solamente en las personas de una raza determinada y además, curiosamente, en las mujeres y no en los hombres. Pero son estudios que bueno, pues que también es muy difícil el unificar la dosificación del café, con lo cual pues hay estudios antiguos que dicen una cosa y que dicen lo contrario, porque claro, el café americano no tiene la misma concentración que el café italiano. Entonces, dependiendo de con el tipo de café con que se haga, y que sea café colombiano, café arábigo, café, etcétera, pues los resultados pueden ser completamente diferentes, porque lo que hay que hacer es realmente medir la cantidad de cafeína que se utiliza, y no todos los estudios lo tienen perfectamente cuantificado con exactitud, porque es muy difícil decirle a una persona, pues usted tiene que estar durante 3 meses tomándose café, pero tiene que tomar exactamente esta cantidad y ni pasarse ni quedarse corto, porque si no el estudio no sirve para nada. Por eso muchas veces los resultados son contradictorios entre diferentes estudios publicados. Pero sí. Con la alimentación pasa lo mismo, depende del estudio si se hace en América o se hace en los países donde se hace dieta mediterránea. Entonces ahí también, pero parece ser que hay un beneficio en cuanto a las frutas, verduras y a los suplementos alimenticios, suplementos de vitamina también. Eso parece que, aunque es contradictorio, parece que es beneficioso. Perfecto. Muchas gracias. A ver, otra persona. A ver, Elías. Y ya el último. ¿Alguien más que...? No, ahora mismo ya no. Bueno. A ver, Elías, ya has abierto el micrófono. Ya, si se le oye. A ver, Elías, te escuchamos. No te escuchamos, Elías.
Elías no abre el micrófono. Sí, sí, lo tiene abierto, pero es que parece que hay algún problema de sonido con él. Ya. Bueno, pues si no hay nadie más y él no puede preguntar, pues nada, esperamos un minutito y si no puede, pues nada, pues les damos las gracias a los doctores, ¿no? Ya está. Vamos a esperar un poquitín. ¿Elías? No, soy Joaquín. Sí, Joaquín. Que digo que por supuesto que ha sido muy, muy interesante. Muy interesante y muchísimas gracias. A ver, Joaquín Garratalá es el actual presidente de la asociación, ¿vale? Pero se lo digo para que lo sepan ustedes, que yo ahora soy vicepresidenta. Él es el presidente y amablemente me ha cedido el honor de presentarles a ustedes. Pero vamos, así. Pues enhorabuena, Joaquín. Gracias, como no podía ser de otra manera, Delfina, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué dices? Como no podía ser de otra manera. Ya, bueno, gracias. Gracias. De todas maneras, Delfina siempre ocupará un sitio muy importante en nuestro corazón. Indiscutible. Llevamos muchos años de muy buena relación con ella y la seguiremos teniendo, aunque no sea la presidenta. Ahora que solo sea vicepresidenta, la seguiremos admirando y apreciando mucho y queriéndola un montón. Y eso seguro, eso seguro. El cargo aquí no llegaremos a quererlo tanto como a Delfina. Y les deseamos claro que sí. Sea un buen presidente. Me ha puesto el listón muy alto. No tanto, yo creo que sí, sí. Pero hay que esforzarse. Porque lo de para llegar a la altura. Aunque lo repito otra vez, la creación de la asociación de familiares que la creó Delfina, eso fue un asunto muy importante. Antes lo comentábamos con Joaquín, es que los familiares se impliquen con el paciente y estén pendientes de las gotas que se tiene que poner, de lo que tiene que hacer. Eso es una obra de Delfina y le agradecemos y el glaucoma se lo agradecerá toda la vida. Bueno, no fui yo sola, también había otra persona que era Trinidad Caldera. Entre las dos hicimos todos los trámites primeros y la verdad es que fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Pero bueno. Muy bien. Pues muy bien. Enhorabuena también para ella. Sí. Bueno, pues entonces parece que no hay nadie más. Pues muchísimas gracias, doctores. Encantados de tenerles con nosotros, como siempre, y nos veremos más veces, espero. Sí, nosotros estamos dispuestos para colaborar en lo que necesiten. Y a Joaquín se lo decimos igual. Ahora, como muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pues, no sé, Joaquín. Por la reunión y que el resto de las reuniones de primavera que sean todas un éxito. Gracias. Muchas gracias. Joaquín, ¿hay alguien que ha puesto algún chat o algo? No, ya no hay nadie más. Muy bien. Vale, pues muy bien. Pues se acaba la sesión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctores. Y gracias a todos por haber venido, a todos los que habéis estado aquí. A todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, un placer. Chao, un placer.